Hola y bienvenidos a este nuevo video en el que resolveremos el siguiente circuito mixto y al finalizar utilizaremos el simulador de Livewire para comprobar los resultados. Para comenzar con la resolución del circuito es necesario identificar cuáles son las configuraciones independientes, ya sean en serie o en paralelo. En la imagen observamos que la resistencia 2 es paralelo con la resistencia 3, por lo que será la reducción en el siguiente circuito que dibujaremos. Entonces el redibujo quedaría de la siguiente manera, en donde generamos una resistencia R5, que es el paralelo de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Al realizar las operaciones, la R5 les debería de dar de 3 ohms. El siguiente paso sería la reducción de estas tres resistencias, pero ahora en una configuración en serie. La reducción quedaría de esta forma: generamos una nueva resistencia R6, que sería la serie de R1, R5 y R4. Al hacer las operaciones en serie, la R6 me queda con un valor de 16 ohms. Hemos encontrado el circuito equivalente, en donde la E está representando el voltaje total y es igual a 24 volts. La R6 está representando la resistencia total y es igual a 16 ohms, por lo que nos queda calcular la intensidad total. La intensidad total es la que circula aquí y la vamos a calcular utilizando la ley de Ohm, que dice que es igual a voltaje total entre resistencia total, y esto es igual a 24 volts sobre 16 ohms. La intensidad total es igual a 1.5 amperes. Una vez que tenemos el circuito equivalente resuelto, vamos a comenzar el proceso del retroceso, en donde vamos a encontrar los valores de intensidad y voltaje de cada una de las resistencias. Observamos que la resistencia 6 se formó de una configuración en serie, por lo que esta resistencia 6 va a aperturar hacia tres resistencias en serie, la R1, la 5 y la 4. Recordemos que en una configuración en serie la intensidad es la misma. Eso quiere decir que la intensidad que atraviesa a R1 es la misma que la que atraviesa a R5, es la misma que la que atraviesa a R4 y será la misma que la que está atravesando a R6. La intensidad que atraviesa a R6 corresponde a la intensidad total, por lo tanto es de 1.5 amperes. Vamos a colocar acá entonces que la intensidad en R1 es la misma que la intensidad en R5, es la misma que la intensidad en R4, es la misma que la intensidad de R6 y corresponde a 1.5 amperes. Vamos a calcular el valor del voltaje en cada una de estas resistencias. Para el voltaje de R1 utilizamos ley de Ohm y decimos que es igual a resistencia 1 multiplicado por la intensidad de R1. Esto es igual a 5 ohms que multiplica a 1.5 amperes. Obtenemos un resultado de 7.5 volts. Calculamos el voltaje de R5, multiplicamos el valor de la resistencia 5 por la intensidad en la resistencia 5. El valor en R5 es de 3 ohms. La corriente es de 1.5 amperes. El resultado es 4.5 volts. Calculamos el de la R4. La resistencia vale 8 ohms. La intensidad 1.5 amperes. El resultado es 12 volts.
Para corroborar si el cálculo de nuestros voltajes ha sido correcto, vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta dice que al sumar todos estos voltajes, el resultado debe ser igual al voltaje de donde provienen. Este es igual al voltaje de R6. La suma de esto me da 24 volts. El voltaje de R6 corresponde al de la fuente, que es 24 volts. Hasta aquí hemos encontrado la corriente de R1 y el voltaje de R1. Hemos encontrado la corriente en R4 y el voltaje de R4. El siguiente paso es descomponer la resistencia 5, la cual está formada por el paralelo de R2 y de R3. Como va a aperturar hacia un paralelo, en una configuración en paralelo, el voltaje es lo mismo. Eso significa que el voltaje de R2 es igual al voltaje de R3 y es igual al voltaje de R5. Vamos a escribirlo acá. Voltaje en R2 es igual a voltaje de R3 es igual a voltaje de R5 y el valor corresponde a, el voltaje en R5 es de 4.5 volts. Vamos a calcular ahora las intensidades. Intensidad en R2 aplicando ley de Ohm es igual a voltaje de R2 entre el valor de la resistencia 2. Tenemos 4.5 volts sobre la resistencia 2 vale 4 ohms. Resolviéndolo me da 1.125 amperes. Para el cálculo de la resistencia 3 vamos a utilizar el voltaje de R3 entre la resistencia 3 y esto es igual a 4.5 volts entre 12 ohms. El resultado es 0.375 amperes. Para corroborar que nuestros resultados son correctos, vamos a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff. Utilizamos ley de corriente de Kirchhoff en una configuración en paralelo y utilizamos ley de voltaje de Kirchhoff en una configuración en serie. La suma de las corrientes de R2 y R3 debe ser igual a la corriente de donde proviene, es igual a la corriente de R5. Sumemos, esto me da 1.5 amperes. La corriente de R5 debe ser igual a 1.5 amperes. La corriente de R5 es igual a 1.5 amperes. Ya teníamos el valor de R1, corriente e intensidad, el de R4 y hemos encontrado el voltaje de R2 con su corriente y también el voltaje de R3 con su corriente. Hemos resuelto este circuito mixto.